Buenos días familias, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy os traigo una rutina de limpieza. Como ya sabéis, me gusta ir variando un poquito y no hacer siempre lo mismo en todas porque si no sería muy repetitivo. Así que como cada mañana empiezo haciendo la cama, que ya sabéis que sí que es un hábito diario, ese sí que no lo puedo evitar. Me imagino que bueno, cada uno en su casa pues tiene sus hábitos y su manera de hacer las cosas, pero para mí es como el comienzo de cada día, el dejarme la cama hecha, da la sensación de tener la habitación recogida y limpia, así que es algo que siempre me gusta hacer, ya lo sabéis, los que me seguís desde hace tiempo, que para mí siempre es el hábito número uno y a partir de ahí ya podemos comenzar pues repartiendo las diferentes tareas del hogar. Yo muchas veces os he comentado en las rutinas que cada uno tiene que adaptarlo a su casa, a los horarios, porque hay personas que trabajan fuera de casa y no pueden dedicarle el mismo tiempo. Así que este es un vídeo un poquito de motivación para esas personas que les cuesta a lo mejor un poquito arrancar y me decís que muchas veces pues os doy un poquito de ánimo porque tenéis una tarea pendiente que a lo mejor os da pereza o no tenéis mucho tiempo, entonces con estos vídeos os motiva un poquito. Así que el vídeo de hoy es para todas esas personas que les cuesta arrancar un poquito en sus tareas domésticas. Una vez tengo hecha la cama, voy a quitar un poquito el polvo de, sobre todo las mesitas que tenían un poquito de polvo. Yo lo suelo quitar 2-3 veces por semana porque aún pues abrimos bastante las ventanas y entra un poco de polvo. Ya de cara a otoño e invierno, cuando haga más fresquito, suelo hacerlo pues unas 2 veces para no acumular más que nada. Ya sabéis que las rutinas simplemente se hacen para dar como un mantenimiento durante la semana, así evitamos darnos un palizón de limpieza el fin de semana. Sobre todo las personas que están trabajando entre semana, que sé que es más complicado, pero si cada día hacemos un poquito de una estancia, pues eso, nos evitamos el fin de semana tener que dedicar, en vez de a descansar o estar con la familia, pues a estar limpiando todo porque no hemos tenido esos ratitos para dedicarle a la limpieza. Y a veces pues, es muy complicado porque llegamos cansados de trabajar, los niños, el colegio y no apetece, pero ya os digo que si lo hacéis como rutina, al final es un hábito que se crea. De mientras voy a poner el robot que me tenía que ir a hacer la compra a Mercadona, que necesitaba comprar para unos pocos días. Y bueno, mientras el robot iba por toda la casa, yo aproveché y me fui a comprar. A ver, os enseño un poquito así la compra por encima. No hago ya muchos vídeos de compra semanal, porque es que en realidad todo el mundo vamos al supermercado, o sea que los precios más o menos los sabéis, lo único es alguna novedad que no conozcáis, pero bueno, más o menos aquí he comprado preparado el solomillo, este queda súper bueno, yo lo hago con la nata de cocinar y ya con el aliño que trae, pues la nata coge todo ese saborcito y queda súper bueno. Alitas para hacer la barbacoa, aquí hay otro paquete más. Aquí he comprado pues pescadito, trucha, gallineta. Este no lo he probado nunca, no sé cómo estará, pero bueno, para hacer a la planchita así por la noche. Pues alitas. Esto que quiero hacer un pucherito para esta noche. Y pelota que le pongo al puchero. Por ahí también están las verduras, que ahora no sé dónde las he puesto. Las verduras de por aquí, para el puchero. Esto que yo compro normalmente la tulipán con sal y no había en el Mercadona, solamente estaba la que es sin sal, pero que es que no me gusta. Entonces he comprado esta que es de la marca Hacendado, no sé cómo estará, pero bueno, yo como poquita mantequilla, en un momento como aceite, algún día así raro. Luego por aquí cebollas, azúcar. Esto estaba como novedad en Mercadona, pone salsa bacon, me imagino que tendrá sabor a bacon o algo así, pero tiene pinta pues como para hacer sándwich o hamburguesas, no sé. La he comprado porque a mis hijos pues les encanta probar todas las salsas estas. Por aquí tengo la barbacoa para hacer las alitas, la de miel y mostaza. Por aquí tengo percarbonato, los garbanzos para el puchero,
Bueno, cositas de limpieza, el Fairy desinfectante, el planchado fácil, que este va genial, detergente, por aquí tengo pan, pañuelos, Nesquik, yogures. A ver, no es una compra semanal porque esto en mi casa dura 4 días, o sea, lo justo y necesario, pero ya compro para unos cuantos días y así me olvido. Palomitas, que hacemos sesión de pelis por la tarde, calabacín para hacer un puré, tomate, fideos. He comprado esto para Halloween, lo voy a guardar bien guardado, escondido, para cuando venga Halloween, para dárselo a los chicos. Estos caramelos para mí son los mejores del mundo mundial. Son mis favoritos de todos los caramelos que hay. Y luego el pack este que viene pues un variadito de chucherías. Y el año pasado lo compré y la casualidad, la verdad es que no lo había hecho aposta, pero cuando lo abrí resulta que trae 3 paquetitos de cada. 3 cosas de cada chucha repetida. Entonces como yo tengo 3 hijos, pues me va genial porque los reparto entre los 3 y así pues no hay pelea ni discusión. Y bueno, ya luego por aquí tengo congelados, ajitos tiernos para hacer por la noche revueltitos, así con ajos tiernos, guisantitos, habitas, de estas pequeñitas. Esto es patatas al horno, croquetitas de jamón, platanitos de Canaria, uvitas. Luego por aquí tengo estas tiras de pollo para hacer la ensalada César, que la hacemos en casa. Compro la lechuga, compro estas tiras de pollo que ya vienen así hechas y luego pues le ponemos los picatostes, el queso y la salsa César. Y bueno, ya poco más. Leche, que también me hacía falta, y ya no he comprado nada más porque como os he dicho, esto es para unos cuantos días. Por aquí tengo el salmón, queso en lonchas para los bocatas y ya está. Hago un resumen así rápido de la compra. Por ahí también hay bolsas de basura y poco más. Y nada, esto para 4 días de comida o menos. Ya veremos, que somos mucho en casa. Pero es que ya no me cabía nada más en el carro. Así que nada, voy a guardar todo esto ahora sí y continuamos. Voy a aprovechar y rellenar el dispensador de fregaplatos porque se me había acabado. Entonces yo pongo un poquito del Fairy o el fregaplato, el que tengáis. Ya lo he tirado fuera, muy bien. Mi pulso y yo. Echo primero un poquito y luego le echo un chorrito de abrillantador, porque en algún vídeo os he explicado que los que no tengáis lavavajillas y freguéis los platos y todas las cositas a mano, como yo lo hacía antes, pues echándole un chorrito de esto, cuando fregamos, lo que hace es que las marcas de agua que deja el agua, ¿no?, de la cal y todo, pues al secarse antes no deja marcas. Si deja alguna, pero no tan marcadas como cuando friegas normal y se secan los platos y tienes todos los vasos pues con todas las gotas marcadas y todo. Entonces le echáis un poquito del abrillantador, lo movéis bien para que se integre con el fregaplatos y de esta manera pues nos ayuda a que nuestra vajilla se seque antes, quede más brillantita, lo que es la cristalería, por así decirlo, y evitamos pues esas marquitas de agua. Así que nada, truquito para el que no lo haya visto, porque ya alguna vez os lo he dejado, así que truquito del día. Y una vez guardada la compra y después de truquito de la semana para lavar los platos, pues me voy a poner a limpiar el baño que está dentro de la habitación de matrimonio, que es el baño nuestro, que muchas veces no grabo aquí porque para poner la cámara es muy complicada la posición, porque no me coge ni bien ni de un lado ni del otro, entonces me cuesta mucho más grabar. Además en el otro tengo mucha más luz. Primero, como habéis visto, he puesto un poquito del desinfectante tanto en el inodoro como en el lavamanos y en la zona de la ducha. Y voy a poner el líquido el azul, que es el de Mercadona, que también hace de antical. Y lo primero que voy a hacer es limpiar la zona de abajo del plato de ducha y la zona del desagüe. Es importante, yo hablo en mi caso, cada uno luego en su casa lo hace como quiere, lógicamente. Pero cuando yo hago la limpieza semanal de los baños, tanto de este como el de mis hijos,
siempre limpio el desagüe. Creo que es muy importante tenerlo limpio porque por ahí baja toda la espuma, todo el jabón. Eso mezclado con la suciedad, el polvo y todo, se va creando ahí como una capa que provoca muy malos olores. Entonces es importante esta zona de aquí limpiarla todas las semanas para evitar que esos olores luego suban por el desagüe y den mal olor a nuestro baño. El baño es algo que yo creo que hay que tenerlo muy limpio porque al final es donde tiramos nuestros desechos, donde nos aseamos, entonces es un sitio que hay que tener bastante higiene y tiene que estar limpio para que no huela mal, porque también el agua estancada provoca pues olores desagradables. Voy a limpiar ahora la columna esta de la ducha, que como yo no llego arriba del todo, siempre me ayudo con el cepillo este para limpiar la zona de arriba, que tiene la zona de cascada, de esta de agua de cascada, y luego los chorritos de la ducha. Y ya pues para la zona de abajo le doy con el estropajito. La verdad es que se limpia bastante fácil esta ducha, no es muy complicada. Simplemente con ir manteniéndola, poniéndola antical para que no se ponga fea ni se le marquen mucho las gotas, pues no tiene mucho mantenimiento ni nada más. La pusimos un poco antes de verano, que lo enseñé en un vídeo porque se nos rompió la otra que teníamos y decidimos poner esta pues para probar. Además que tiene lo de los chorritos y va muy bien. Una vez ya tengo esa zona limpia, voy a limpiar los azulejos de la ducha. Este baño me gustó mucho más limpiarlo que el otro porque os he explicado, en el otro baño tenemos la zona de la ducha que está toda llena de los azulejos pequeñitos, ya compramos el piso así y es un incordio limpiarlos, y esta, como veis, tiene solamente una columna pequeñita que lleva unos azulejos más pequeños, pero el resto son azulejos grandes, que es una gozada limpiarlos porque no hay tanta rayita que limpiar y no se acumula tanta suciedad como en el otro. Y bueno, una vez le doy a los azulejos, pues también repaso los cristales. Este producto de Mercadona, como os he dicho antes, como lleva un poco de antical, la verdad es que deja los cristales súper bien. Yo antes ponía un antical potente, pero me di cuenta que ese producto, os lo digo por si a alguien más le pasa, suele estropear mucho la silicona que va alrededor de la ducha, tanto ducha como bañera, como lo que tengáis. Son productos muy fuertes, entonces me estropeaba mucho la silicona y eso provocaba que se filtrase el agua. Entonces, desde que vi que me pasaba con eso, he dejado de usarlo. Uso el limpiador este que va de maravilla. Fijaros, los cristales se quedan súper bien, simplemente con restregar un poquito y luego aclararlo con el agua, y una vez aclarado con el rascador de limpiacristales le doy y la verdad es que quedan perfectos. Luego pues se limpia bien el exceso del agua y listo. Pero bueno, es algo que os quería explicar por si a alguien más le veis que le pasa en la zona de la silicona, que puede ser por el tipo de producto que usemos a la hora de limpiar. Si son productos muy agresivos o muy fuertes, pues puede ser que nos dañe la silicona. Bueno, una vez ya lo tengo todo limpio, con una bayeta de microfibra seca, voy a retirar todo el exceso de agua que haya podido quedar para que se quede ya todo limpio y sequito, que no se quede nada mojado. Y le voy a repasar pues eso, también por los espejos y por la zona de los azulejos. Una vez he terminado con la zona de dentro, voy a limpiar un poco los de fuera. Primero con la misma bayeta que he estado por dentro le voy a dar por fuera. Como por fuera no se mojan, simplemente es el vaho de la ducha o el polvo, lo que pueda coger del día a día, pues primero le quito un poquito las marcas de agua, lo que pueda tener con la bayeta, y voy a darle con un poquito de limpiacristales para que ya se queden pues relucientes. Yo uso este spray del Mercadona, que sabéis que es mi favorito para cristales y espejos,
pero bueno, podéis usar el que tengáis en casa o cualquier mezcla que uséis de preparado para los cristales también es válido. Y de esta manera pues ya se queda todo limpio, sin ninguna gotita. Y también le voy a repasar un poquito por dentro. En la zona de dentro no voy a echar directamente el producto porque prefiero que no tenga el químico por dentro. Simplemente le doy el repaso con la misma bayeta, lo que quede en la bayeta. Le doy un poquito por dentro por si ha quedado alguna gotita, alguna marquita, pero sin poner el producto. Y bueno, una vez ya termino la zona de la bañera, me voy a pasar a la zona del inodoro, que previamente habéis visto que he dejado el producto puesto para que vaya haciendo efecto. Siempre cuando limpio así en profundidad los baños, hago primero la zona más grande, que es la bañera o la ducha en este caso, y luego ya me paso al inodoro y por último el lavamanos. En las rutinas diarias, cuando hago solamente el repaso, sabéis que limpio el inodoro y el lavamanos. La ducha solamente la hago una vez por semana. Y bueno, aquí con el estropajito del inodoro le voy dando por todo alrededor para que se quede bien limpio. Y para la zona también de fuera repasar un poquito, porque a veces, bueno, los que tenemos chicos en casa, sabéis que cuando hacen pipí, pues a veces salpican un poquito por la zona de fuera. Y una vez ya le he repasado con todo, le voy a dar con una bayeta húmeda para retirar el exceso del producto. Y luego con la escobilla de silicona le doy en la parte de dentro. En la zona interior del inodoro yo nunca le doy con el estropajo, solamente digamos que es lo que es por fuera, y la zona de dentro sí que la hago con la escobilla, porque creo que bueno, para la zona de dentro se utiliza la escobilla para, es una zona que tiene más bacterias y tal, y entonces la parte de fuera la hago con el estropajo. Estas escobillas de silicona yo las compré en Amazon, la verdad es que van genial porque se quedan ahí en una esquinita, se quedan pegadas en la pared, que no hay que estar, no tenéis nada en el suelo que esté molestando, y bueno, a mí me van fenomenal. La voy a dejar ahí escurriendo y le voy a poner un poquito de desinfectante, que esto también lo hago pues cuando hago la limpieza semanal. Limpio la escobilla, tanto la escobilla como su recipiente, que es este de aquí, lo dejo con un poquito de desinfectante un ratito mientras yo termino de limpiar esta zona. Ahora con el multiusos este de Mercadona, la verdad es que solamente lo uso para esto, no lo uso para nada más. Voy a limpiar la zona de los azulejos. Yo cada X meses me hago una limpieza a fondo, que habéis visto unos vídeos de hace poco tiempo que me hice una limpieza a fondo, y limpio todos los azulejos de arriba abajo de todas las paredes. Pero en la limpieza de semanal le suelo dar un poquito alrededor, sobre todo por lo que he dicho antes, de cuando los chicos hacen pipí, que a veces salpican, pues toda la zona alrededor del inodoro suelo limpiarla para evitar malos olores. Y bueno, una vez ya tengo limpia esa zona, me voy al lavamanos y hago pues la rutina de lavamanos, que tampoco está muy sucio porque lo hago todos los días. O sea, esto que habéis visto es prácticamente de la rutina diaria, pero bueno, ya que hago el baño lo hago completo, no por hacer lo otro todos los días entre semana voy a dejar de limpiarlo. A mí me gusta hacerlo todo. Y bueno, una vez ya lo tengo limpio, vuelvo a colocar las cositas en el lavamanos, bueno, el dispensador de jabón y la velita que siempre le pongo al lado. Y una vez terminada esta zona de aquí, limpio el espejo, que es lo que me queda por hacer de la zona del lavamanos. También lo hago con el spray del Mercadona porque es mi favorito para los cristales, no deja residuos, no deja marcas y se quedan perfectamente. Y ya por último voy a limpiar la parte de la lavadora, que la tenemos en el baño nuestro. Yo no tengo lavadora en la cocina porque como la tenemos abierta al salón, pues si tuviese la lavadora haría mucho ruido cuando está lavando. Entonces ya estaba hecha así la reforma para poner la lavadora aquí, y la verdad es que es súper cómodo tenerla en el baño, no molesta. Si la tienes puesta no te molesta el ruido porque está dentro del baño. Y bueno, simplemente darle una pasadita para quitarle el polvo y volver a colocar todo en su sitio. Una vez ya lo tengo todo hecho, voy a pasar, aunque el robot había pasado un poco por aquí, por esta zona de aquí, voy a darle con la escoba para asesorarme de que se queda todo bien limpio. Como no voy detrás del robot
a ver dónde ha estado hasta que termina, puedo mirarlo, perdón, en la aplicación, pero bueno, si ha pasado o no ha pasado, yo igualmente le paso un poquito la escoba y ya por último le doy una fregadita al baño para que se quede listo ya para toda la semana, aunque yo muchas veces entre semana suelo fregar el baño también por lo mismo, es una zona de las que más se usa en la casa, porque todos vamos al baño muchísimas veces al día, entonces hay que tenerla limpia. Coloco el taburetito de Javier de lavarse los dientes y pongo una toalla limpia. Y voy a aprovechar que ya el robot pasó por la zona del comedor para darle una fregadita rápida. La verdad es que no iba a limpiar mucho por aquí, pero aproveché que tenía la silla subida porque iba el robot. Digo, pues aprovecho y hago ya la limpieza con la fregona, que es un momentito limpiarlo todo y se queda listo. Ahora que me quedaba un ratito antes de ir a por Javier al cole, he preparado una masa de galletas, porque llevo días diciéndoles que voy a preparar galletas y entre una cosa y otra me lío. Entonces, la receta es súper fácil, lleva 250 gramos de mantequilla, no margarina, sin sal, temperatura ambiente. Si por lo que sea no podéis sacarla de la nevera antes, podéis ponerla en microondas, pero sin dejar que se derrita, simplemente que se ponga suavecita. Entonces, mezclamos la mantequilla, 250 gramos de azúcar blanco, una cucharadita de vainilla o un chorrito y un huevo grande. Eso primero lo mezclamos bien y cuando ya tengamos esa mezcla homogénea, vamos a añadir 450 gramos de harina. Y ya simplemente es mezclar. Si no tenéis máquina, lo podéis hacer a mano tranquilamente. Lo que pasa es que tenéis que ir mezclando pues a mano. Lleva un poquito más de tiempo, pero se puede hacer tranquilamente. Yo antes las hacía a mano y súper bien. La verdad que estas máquinas con este accesorio de mezclar, sobre todo masas, va genial. Porque estos son los de mezclar masas más líquidas. O sea, bizcocho, cosas así. Entonces yo primero mezclo la mantequilla, todo lo que os he dicho antes con esta. Y ya cuando le pongo la harina paso a esta. Porque esta es la que tiene más fuerza para la masa. Así que ahora que lo tengo así, lo voy a sacar, voy a amasar un poquito a mano para dar la formita y lo meteré en la nevera un ratito para que se enfríe. Una vez que ya se ha amasado bien en la máquina, voy a ponerme la masa aquí en el tapete este de silicona que yo tengo para repostería. Le voy a terminar de amasar un poquito más y de dar la forma. Yo siempre la dejo así. Y ahora lo que hago es cortarla por la mitad, la separo en dos trozos y voy a colocar un papel de horno, yo lo compro en Mercadona, pero bueno, papel de horno que tengáis en casa para darle la forma para estirarlo. Es mi forma de hacerlo, cada uno puede hacerlo como quiera, pero yo lo que hago es estirarla y guardarla en la nevera un rato antes de cortarla con los moldes. ¿Por qué? Porque es más fácil cortarla de esa manera. Cuando la masa está a temperatura ambiente es muy difícil, pero bueno, os voy a explicar. Yo tengo estos medidores de aquí que los compré hace muchísimos años cuando me dio por la repostería. Esta de aquí es de 5 milímetros, vienen 3 en este paquete, hay otra que es de 3 milímetros, que es la que se suele usar para el fondant, por ejemplo, y esta que es de 10,
que es para otro tipo de masas, por ejemplo para mazapán o cosas así. Entonces trae las 3, la de 5 es la que se suele usar para las galletas, la de 3 para fondant y la otra para otro tipo de masas. En mi caso, a mí las galletas de 5 milímetros no me gustan, me quedan demasiado delgadas para mi gusto y a veces suelen quedar muy duras si te pasas con la cocción. Entonces yo lo que hago es unir la de 3 y la de 5, que se quedarían de 8 milímetros, y trae estos accesorios para que se queden juntas y así cuando vas amasando no se te mueven las varillas estas. Si no tenéis esto en casa, de todas maneras intentaré buscar en Amazon si encuentro un pack de esto por si lo queréis comprar, porque son muy cómodas. Esto es para que todas las galletas te queden del mismo grosor, que no te quede una más delgada y otra con una montaña. Simplemente te vas guiando, son como unas guías. Pero si no tenéis, podéis usar libros, por ejemplo, los ponéis a cada lado, libros que sean finitos o revistas que tengan este tipo de grosor. Y como veis es súper fácil porque simplemente os deslizáis y sabéis que todas las galletas os van a quedar exactamente igual. Una vez tengo listas las dos masas, como habéis visto, los dos trozos estirados, los pongo en una bandeja y los dejo en la nevera. Mínimo lo podéis dejar una horita más o menos. Yo en este caso me tenía que ir ya a buscar a Javier, así que los dejé en la nevera y ya a la tarde después de comer, cuando ya recogí la cocina y todo, me voy a poner a hornear las galletas. Voy a usar estos cortadores que los compré en Pepco hace poquito y tenía pendiente pues hacer unas galletitas de otoño. Como veis son súper monos, trae zorrito, hoja de otoño, esto que pone Hello Fall, una setita, un zorrito y una bellota. La verdad que son muy monos, no son muy grandes, pero bueno, para hacer unas galletitas así monas, la verdad es que quedan súper bien. Y tengo preparada la bandeja con papel de horno para ir horneando. Cuando saco la masa, como veis, está durita y es lo que os comentaba antes. De esta manera, cuando cortamos la masa, podemos manejar un poquito la galleta antes de colocarla. Si la hacemos con la masa a temperatura ambiente, como está tan blandita, corremos el riesgo de que se nos deforme la galleta o lo que vayamos a hacer, porque la intentamos manipular simplemente para pasarla de aquí a la bandeja y se nos mueve, el diseño se nos puede borrar. Así que yo os recomiendo que lo hagáis siempre con la masa fría, si podéis y si queréis. Si no, lo podéis hacer directamente, pero ya os digo que os va a costar bastante más, sobre todo a la hora de dejar marcados los dibujos. Y yo lo que hago es, una vez he cortado todo, por ejemplo, en esta masa he cortado todas las que quiero, el sobrante lo vuelvo a amasar, lo vuelvo a estirar y otra vez lo llevo a la nevera, porque también si lo dejáis mucho rato fuera de la nevera va perdiendo frío, entonces estamos en lo mismo. Y así voy jugando pues con las dos masas, mientras voy haciendo una, la otra está en la nevera. Cuando termino con una, la amaso otra vez a la nevera y voy trabajando con la otra. Es mi truquito para ir así un poquito más rápido, pero ya os digo que si os va mal, pues lo podéis hacer como queráis. Yo simplemente os doy la idea y una forma práctica que es la que yo uso para hacerlo. Y bueno, una vez ya tengo toda la primera tanda cortadita, vamos a ponerlo al horno durante unos 12-14 minutitos aproximadamente. Eso también depende del horno. Y fijaros qué pintaza. Aquí Javier estaba haciendo los deberes y de mientras que él estaba ahí en su escritorio haciendo sus cositas, yo le voy a preparar la merienda. Hace unos días yo preparé un decorado de otoño, cuando le dimos la bienvenida al otoño, lo hice en Instagram. Si no me seguís por ahí, os invito a que paséis. Y monté un decorado en la terraza y a él le encantó, creo que fue un fin de semana. Y me dijo, mami, yo quiero que algún día me prepares algo así para merendar. Y llevamos unos días entre lluvias y mal tiempo y todo aquí en Valencia. Entonces esta tarde me apetecía preparárselo ya que estaba haciendo las galletitas. Le he puesto un poquito de leche con unas poquitas de nubes, como habéis visto. Y le he preparado las palomitas y las galletas. Voy ahora a hacerle un pequeño mini cine aquí en el salón. Como fuera estaba el día un poco así que llovía, no llovía, he dejado los cojines dentro para que no se mojaran.
así que voy a aprovechar y le voy a preparar aquí una zona para ver las películas. Voy a bajar la persiana para que tengamos ese efecto cine y se vea mejor la tele, y también le voy a encender pues las velitas y todas las lucecitas porque sé que le va a hacer muchísima gracia. Así que nada, me enciendo las calabacitas de por aquí detrás. Me preparo esta zona de la mesa, quito solamente un poco para poder colocar las cositas de la merienda. Y me pongo este pañito que tengo aquí, que es bastante gracioso porque tiene animalitos del bosque, es así muy otoñal. Y voy a ir colocando pues las cositas de la merienda. Voy a colocar la guirnalda esta que la tengo puesta en la zona del café, que la habéis visto en algún vídeo de por la mañana, que la tengo ahí colocada. Es súper mona, la compré en Teddy hace poquito, creo que me costó 1 € y poco, si no recuerdo mal. Y bueno, la voy a dejar así caer un poquito por la zona de entre el jarrón y el mantelito, para luego alrededor colocar pues el batido de chocolate, las palomitas y las galletas. Y ahora sí que sí, voy a terminar de preparar y lo voy a llamar para que vea su sorpresa de merienda. Ven, Javier. Ay, ¿qué sorpresa que tenías? ¿Qué te parece? Bonito. ¿Esto es para mí? Claro, la merienda que te prometí que te iba a ser de otoño. Oh, ¿Te gusta? está bonito. ¿Vamos a ver una peli? Sí, aprovechando que hay palomitas. Claro. Mira, te he preparado aquí el sofá especial para ver la peli. ¿Bien? Vamos allá. Bueno, familia, habéis visto que a veces con poca cosa podemos hacer felices a nuestros niños. Él le apetecía muchísimo. Escogimos la peli Pesadilla antes de Navidad, que yo no la había visto nunca y él le apetecía mucho verla. Así que como estamos cerca de Halloween, escogimos esa y pasamos un ratito súper agradable, los dos juntitos viendo la peli. Así que nada, me despido por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dadme un like que me ayudáis muchísimo. Suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!